En el silencio de este momento, antes de que cualquier palabra sea pronunciada, se invita al alma a encontrar su centro, a aquietarse del ruido incesante del mundo y de las voces internas del temor y la dolencia. Existe un lugar de profunda paz que aguarda a cada corazón cansado, un espacio sagrado donde el peso de los diagnósticos y la fatiga de la lucha pueden ser depositados ante un poder superior. Este no es un instante más de búsqueda desesperada, sino una cita divina, un umbral que se nos invita a cruzar para descubrir una verdad que ha permanecido latente, esperando ser despertada. Es una invitación a dejar de lado por un momento lo que sentimos en el cuerpo y lo que oímos en el mundo, para sintonizar con una frecuencia más elevada, la frecuencia de la promesa eterna de Dios, donde la restauración no es una posibilidad lejana, sino una realidad presente y accesible. Estamos a punto de abrir las Escrituras no como un libro de historias antiguas, sino como un arsenal de decretos divinos, y en su corazón se encuentra una llave maestra, el Salmo 103. Muchos lo han leído como un poema de gratitud, una canción de alabanza, pero pocos han comprendido su verdadera naturaleza como un instrumento legal del reino, un pacto de salud sellado con autoridad celestial. A lo largo de los próximos días, este salmo dejará de ser una simple lectura para convertirse en una declaración activa, una orden que se emite desde el espíritu hacia el alma y desde el alma hacia cada célula del cuerpo. Prepárese para un viaje que trasciende la oración convencional, pues no se trata de pedir sanidad, sino de reclamar la herencia que ya ha sido concedida, activando los beneficios de una alianza inquebrantable que promete la renovación total del ser. Ahora, el alma se prepara para recibir la arquitectura divina de su liberación, la secuencia de palabras que, al ser declaradas, tienen el poder de realinear la existencia entera. No se trata de una simple recitación, sino de la proclamación de un edicto celestial, un documento legal que anula toda sentencia de enfermedad y quebrantamiento. Cada verso es un pilar de la promesa, cada palabra una gota del bálsamo de Galad. El Salmo 103 se presenta en su totalidad, no para ser meramente escuchado, sino para ser absorbido por el Espíritu, meditado por la mente y decretado por la boca, hasta que su verdad se convierta en la única realidad tangible. Es el momento de escuchar con el corazón abierto la carta de amor y el pacto de salud que el Creador escribió para sus hijos. Se inicia con una orden directa, un mandato que el Espíritu da al alma, sacándola de su letargo y de su lamento. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta no es una sugerencia, es una instrucción. El ser interior, a menudo ahogado en la autocompasión o paralizado por el miedo, recibe la orden de levantarse y recordar. La alabanza se convierte en el primer acto de fe, una declaración de que, a pesar de las circunstancias visibles, se reconoce un poder superior. El olvido de los beneficios de Dios es la puerta de entrada a la duda y la enfermedad. El recuerdo activo de ellos es el primer paso hacia la manifestación de la sanidad. El Salmo procede a enumerar los beneficios que el alma tiene prohibido olvidar, y el primero es la raíz de toda restauración. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Antes de que se mencione la sanidad física, se establece el fundamento del perdón. Toda enfermedad tiene una conexión, a menudo invisible, con una raíz espiritual, y el perdón de Dios es el hacha que corta esa raíz. No dice algunas, sino todas las iniquidades. Es un perdón total, absoluto y sin condiciones, que limpia la conciencia, disuelve la culpa y elimina la base legal sobre la cual la aflicción podría reclamar un lugar en el cuerpo. Al declarar este perdón, el creyente se apropia de una limpieza que va más allá de lo moral, alcanzando el nivel celular. Inmediatamente después del perdón, la promesa se manifiesta en el cuerpo físico, el que sana todas tus dolencias. La conexión es directa e inquebrantable. El mismo poder que borra la iniquidad es el que erradica la enfermedad. De nuevo, la palabra clave es todas. No hay dolencia excluida de este pacto. No hay diagnóstico que pueda oponerse a este decreto. La sanidad no es un beneficio secundario o una posibilidad remota. Es la consecuencia natural del perdón ya recibido.
Al declarar este verso, se está ordenando al cuerpo que se alinee con la realidad del espíritu perdonado. Se está llamando a la salud divina para que reemplace cada patrón de enfermedad. La obra redentora de Dios no se detiene en sanar, sino que eleva y dignifica. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esto habla de una liberación de la muerte misma, del abismo de la desesperación y la desesperanza que a menudo acompañan a la enfermedad crónica. Pero no es solo un rescate, es una coronación. El creyente no es sacado del hoyo para ser dejado en la orilla, débil y avergonzado. Es levantado y coronado con la bondad amorosa y la tierna misericordia de Dios, restaurado a una posición de honor, favor y dignidad. La enfermedad humilla, pero el pacto de Dios exalta. A continuación se revela una de las promesas más asombrosas del Salmo, la promesa de la renovación perpetua. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta no es una simple metáfora poética, sino una declaración de un principio de vida sobrenatural. Así como el águila pasa por un proceso de renovación, donde se despoja de lo viejo para que crezca lo nuevo, el creyente que se alimenta de la bondad de Dios, de su palabra, activa un rejuvenecimiento que desafía el proceso natural de envejecimiento y deterioro. La vitalidad, la fuerza y una juventud renovada no son solo para el espíritu, sino que están destinadas a manifestarse en el cuerpo. El Salmo entonces amplía la perspectiva, revelando el carácter del Dios que hace estas promesas. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La sanidad no se basa en el mérito humano, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Él es un Dios de justicia para los oprimidos por la enfermedad, y su compasión excede infinitamente cualquier error que se haya cometido. Finalmente, el Salmo concluye con un crescendo de alabanza que abarca toda la creación, sellando la autoridad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. El ciclo se completa, volviendo al mandato inicial, pero ahora fortalecido por el recuerdo y la declaración de toda la verdad del pacto. El alma, ahora instruida y llena de fe, bendice al Señor no desde la necesidad, sino desde la victoria. Para comprender la magnitud del poder encerrado en el Salmo 103, es fundamental viajar a su origen, al corazón y la pluma de su autor. La tradición atribuye este cántico al rey David, un hombre cuya vida fue un tapiz tejido con los hilos más brillantes de la victoria y los más oscuros del fracaso. David no fue un teólogo de torre de marfil, fue un guerrero, un adúltero, un asesino y, por encima de todo, un hombre que se arrepintió con una profundidad abismal y experimentó la misericordia de Dios de una manera radical. Por lo tanto, cuando David escribe sobre el perdón de todas las iniquidades y la sanidad de todas las dolencias, no lo hace desde una perspectiva teórica. Lo hace como un testimonio personal, una declaración forjada en el fuego de una vida que conoció el abismo del pecado y la cima de la redención divina.
dando a cada palabra un peso de autenticidad y poder vivido que trasciende los siglos. La estructura misma del Salmo revela su propósito como un instrumento de activación espiritual, no como una simple expresión de gratitud pasiva. Comienza con una orden directa, un mandato que el espíritu del hombre da a su propia alma. Bendice, alma mía, al Señor. Esta no es una invitación a sentir algo, sino una decisión de la voluntad de alinear el mundo interior, las emociones, la mente, los recuerdos, con la verdad de quién es Dios, independientemente de las circunstancias externas. En el mundo antiguo, se entendía que el alma podía caer en el desánimo, el olvido o la queja. David, bajo la inspiración divina, establece un principio revolucionario. El espíritu humano, conectado con Dios, tiene la autoridad para gobernar el alma y dirigirla hacia la alabanza y el recuerdo, iniciando así el proceso de alinear toda la persona con la realidad del reino de los cielos. El Salmo continúa con una instrucción crucial: y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra hebrea para beneficios, gemul, va más allá de un simple regalo. Se refiere a los actos de un pacto, a las cláusulas de un acuerdo vinculante. En este contexto, el Salmo 103 se revela no como una lista de buenos deseos, sino como un documento legal del pacto entre Dios y su pueblo. Olvidar estos beneficios no es un simple lapsus de memoria, es renunciar a los derechos legales que se poseen por herencia. Por el contrario, recordarlos y declararlos es un acto de reclamación legal ante las cortes celestiales. Se está notificando al mundo espiritual que uno es plenamente consciente de los términos del pacto y que exige su cumplimiento, transformando la oración de una petición suplicante a una proclamación de derechos adquiridos. El orden en que se presentan estos beneficios es de una sabiduría divina insondable. El primer beneficio que el alma tiene prohibido olvidar es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Antes de abordar la sanidad física, el Salmo ataca la raíz de toda disfunción espiritual y existencial. En la cosmovisión bíblica, el pecado, la culpa y la condenación no son meros conceptos morales, sino fuerzas espirituales que otorgan al enemigo un derecho legal para afligir la vida de una persona. Al declarar el perdón total y absoluto de todas las iniquidades, el creyente está aplicando la sangre de Cristo como un solvente divino que disuelve la base legal de la enfermedad. Está limpiando el terreno espiritual para que la semilla de la sanidad pueda germinar sin impedimentos. Inmediatamente después, y como consecuencia directa, se declara el segundo beneficio: el que sana todas tus dolencias. La conexión gramatical y teológica es inquebrantable. No son dos promesas separadas, sino dos facetas de la misma obra redentora. El mismo poder y la misma autoridad que borran el pecado son los que erradican la enfermedad del cuerpo. La sanidad no es un extra opcional del Evangelio, sino una parte intrínseca del perdón. Al entender esto, la fe se eleva a un nuevo nivel. Ya no se busca la sanidad como algo que se debe ganar o merecer, sino que se recibe como la manifestación natural en el cuerpo de una realidad espiritual que ya ha sido consumada. El perdón completo y la limpieza total del ser. El poder del Salmo se expande más allá de la mera restauración, hacia una exaltación y dignificación del creyente. La promesa continúa: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esto significa que el pacto de Dios no se limita a sacarnos del problema, ya sea la enfermedad o la muerte. Su propósito es elevarnos a una posición de honor y autoridad. La enfermedad a menudo trae consigo humillación, aislamiento y pérdida de identidad. La respuesta de Dios no es solo quitar la dolencia, sino coronar a la persona con su favor y su tierna compasión, restaurando su dignidad y vistiéndola con un manto real. Es una declaración de que el Hijo de Dios no está destinado a sobrevivir, sino a reinar en vida. Una de las cláusulas más asombrosas de este pacto divino es la promesa de una renovación perpetua. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto trasciende la sanidad de una enfermedad específica y apunta a un principio de vida y vitalidad continuas. El águila, en su proceso de muda, se despoja de su plumaje, pico y garras viejas para que crezca un nuevo conjunto,
permitiéndole vivir un nuevo ciclo de vida con vigor renovado. De manera similar, al alimentarse de la bondad de Dios, su palabra, su presencia, el creyente activa un proceso sobrenatural de rejuvenecimiento. El cuerpo y el alma comienzan a desafiar el deterioro natural, manifestando una fuerza, una claridad y una juventud que no provienen de fuentes terrenales, sino de la vida inagotable de Dios mismo. Finalmente, la autoridad inquebrantable de este salmo se fundamenta en la roca eterna del carácter de Dios, como se describe en los versos siguientes. Se nos recuerda que Él es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El cumplimiento de estas promesas no depende de la perfección del creyente, sino de la naturaleza inmutable del prometedor. Es porque Él es justo que libera a los oprimidos por la enfermedad. Es porque su misericordia es tan alta como los cielos sobre la tierra que aleja nuestras transgresiones. Por lo tanto, cada vez que se declara el Salmo 103, no se está meramente recitando un texto antiguo, se está apelando directamente al carácter y al nombre de Dios, la garantía suprema de que cada palabra de este pacto es verdadera, irrevocable y eternamente vigente. Para desvelar el poder transformador que yace en el Salmo 103, es necesario ir más allá de su belleza poética y reconocerlo por lo que verdaderamente es, un decreto de alianza divina. No se trata de un simple cántico de gratitud, sino de una llave espiritual forjada en los cielos para activar una cláusula específica y perpetua en el pacto de Dios con la humanidad, la cláusula de la salud divina. Muchos leen sus palabras, pero pocos han llegado a comprender que su estructura no es lírica sino legal. Cada verso es una provisión, cada declaración un acto de apropiación. El secreto de su poder no reside en una fórmula mística, sino en la comprensión de su autoridad para reescribir la narrativa de la enfermedad en el cuerpo, alineando cada célula con la frecuencia de la sanidad que emana del trono de Dios. El mecanismo de activación se encuentra oculto a plena vista en la instrucción inicial. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta frase es la bisagra sobre la que gira toda la manifestación. No es una mera llamada al recuerdo agradecido, sino una citación legal ante las cortes del cielo. Al declarar estas palabras, el creyente no está simplemente dando las gracias, está ejerciendo sus derechos de herencia, está ordenando a su propia alma, el asiento de sus emociones y su intelecto, que se presente como testigo y reconozca las cláusulas del pacto que ya han sido ratificadas. Es la transición fundamental de una mentalidad de súplica que pide desde la carencia a una mentalidad de posesión que reclama desde la abundancia de lo que ya fue consumado en la cruz. Este viaje de declaración se propone realizar durante un ciclo de 50 días, y este número no es arbitrario ni supersticioso, sino que está profundamente arraigado en un principio divino de liberación total. En la teología bíblica, el número 50 es el símbolo del jubileo. Según la ley de Moisés, cada 50 años se proclamaba el año del jubileo, un tiempo en el que todas las deudas eran perdonadas, todos los esclavos eran puestos en libertad, y todas las tierras ancestrales que habían sido perdidas o vendidas eran devueltas a sus dueños originales. Por lo tanto, embarcarse en un viaje de 50 días declarando el Salmo 103 es iniciar un jubileo personal de salud, un tiempo profético para anular la deuda de la enfermedad y liberar el cuerpo de su cautiverio. Al aplicar este principio del jubileo, la declaración diaria del Salmo se convierte en un acto profético con consecuencias tangibles. Cada día se está proclamando la cancelación de la hipoteca que la enfermedad ha pretendido imponer sobre el cuerpo. Se está sirviendo un aviso de desalojo a todo síntoma y dolencia, recordándoles que su derecho a ocupar el territorio ha expirado. Es un acto de reclamación de la herencia original, la tierra ancestral de un cuerpo creado a imagen y semejanza de Dios, diseñado no para la disfunción, sino para la vitalidad. Durante 50 días, el creyente se posiciona como el heredero legítimo que reclama lo que le pertenece por derecho de redención, hasta que la libertad se manifiesta plenamente. Pero el simbolismo del número 50 posee una segunda capa de poder igualmente crucial.
es el número de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos, inaugurando una nueva era de la gracia y la manifestación sobrenatural. Esto revela que el viaje de 50 días no es solo un proceso legal de restauración, como en el jubileo, sino también una inmersión en el poder vivificador del Espíritu Santo. La declaración constante del Salmo 103 no solo apela a los términos del pacto, sino que abre el ser interior para que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos inunde cada tejido y cada sistema del cuerpo, trayendo consigo la vida y la salud divinas. Es imperativo comprender que este proceso no funciona como un amuleto o una fórmula mágica. Su eficacia se basa en la cooperación con un principio fundamental del reino de Dios. La vida y la creación responden a la palabra de Dios declarada con fe. El universo fue creado por la palabra hablada, y esa misma palabra tiene el poder de recrear y restaurar. Cuando una persona declara el Salmo 103, no está recitando palabras vacías, sino que está liberando la misma sustancia creativa de Dios en su situación. Es un acto de alineación con la ley espiritual de la redención, un principio tan seguro como la ley de la gravedad. Así como la semilla necesita tiempo y constancia en la tierra para germinar, el cuerpo necesita una inmersión constante en la verdad de la palabra para manifestar la sanidad. La metáfora del águila, mencionada en el propio Salmo, ilustra este proceso de renovación de manera perfecta. Cuando el águila envejece, su pico se curva, sus garras se debilitan y sus plumas se vuelven pesadas, impidiéndole volar y cazar eficazmente. Ante esta decadencia no se rinde, sino que se retira a un lugar alto y solitario. Allí, en un proceso doloroso y deliberado, golpea su pico contra una roca hasta romperlo. Se arranca las garras y se quita las plumas viejas. Tras este periodo de reclusión y transformación, emerge completamente renovada, lista para un nuevo ciclo de vida con una fuerza juvenil. Tus 50 días son tu nido en la roca, un tiempo para despojarte de la identidad del enfermo y emerger en una nueva realidad. Por lo tanto, este camino de 50 días es una convergencia de principios divinos, la autoridad legal del pacto, la liberación del jubileo, el poder vivificador de Pentecostés y la ley de la fe y la confesión. No es una simple disciplina espiritual, sino una campaña estratégica para ejecutar una victoria ya ganada. Cada día de declaración es un golpe de martillo que rompe las cadenas de la mentalidad de enfermedad, un sorbo del agua viva que limpia las raíces espirituales de la aflicción y una aplicación consciente del bálsamo de Galaad sobre el cuerpo y el alma, hasta que la sanidad deja de ser un evento esperado para convertirse en un estado permanente del ser. Para que este decreto divino se convierta en una realidad tangible en la vida del creyente, es fundamental establecer una práctica disciplinada y consciente, un ritual sagrado que no se apoya en la superstición, sino en la fe activa y el entendimiento de los principios del reino. Este no es un ejercicio de recitación vacía, sino la implementación de una estrategia celestial durante un período de 50 días consecutivos. Cada día es un paso deliberado para demoler la mentalidad de enfermedad y construir una fortaleza de salud divina. La constancia es la llave que abre la puerta a la manifestación completa, pues es a través de la perseverancia en la declaración que el alma se rinde a la verdad y el cuerpo obedece a la orden de su Creador. Se recomienda encarecidamente que esta práctica se realice a primera hora de la mañana, antes de que las preocupaciones del día y las voces del mundo tengan la oportunidad de sembrar duda o distracción en el corazón. Al despertar, el espíritu humano está más receptivo y la mente es un campo fértil listo para recibir la semilla de la palabra. Convertir este momento en una cita ineludible con Dios establece el tono para todo el día, declarando que la primera y más importante realidad es la verdad de su pacto, por encima de cualquier síntoma o diagnóstico. Es un acto de consagración del día, poniendo la palabra de Dios como el fundamento sobre el cual se construirá cada hora subsiguiente. La postura y el ambiente son componentes importantes para enfocar la intención del corazón. Se debe buscar un lugar de quietud, un espacio donde no haya interrupciones,
un santuario personal para este encuentro divino. La postura física debe reflejar la actitud del espíritu, no la de un mendigo suplicante, sino la de un hijo real que se presenta ante su padre, el rey, ya sea de pie como un soldado listo para recibir órdenes o sentado con la espalda recta, en una posición de alerta y reverencia. El cuerpo debe expresar una disposición de autoridad y fe. Se trata de presentarse no para pedir, sino para recordar, declarar y recibir lo que ya ha sido otorgado por herencia. El acto de oración comienza con una orden, no con una petición. Mirándose a un espejo si es necesario, para reforzar la autoridad, o simplemente cerrando los ojos para enfocarse en el mundo interior. La persona declarará en voz alta y clara, con convicción: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estas palabras deben ser pronunciadas como un mandato directo al alma, a las emociones, a la mente y a la voluntad, ordenándoles que se alineen con la alabanza y el recuerdo, silenciando toda queja, miedo o duda. Es el primer paso para tomar gobierno sobre el propio ser. A continuación, se procede a declarar cada uno de los beneficios del pacto, personalizando cada frase como una verdad presente y activa. Se dirá con firmeza: Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias. Al pronunciar estas palabras, se debe hacer una pausa y aplicar conscientemente esa verdad a la situación personal. Se visualiza el perdón de Dios lavando cada rincón del espíritu y la sanidad divina, fluyendo como un río de luz hacia cada órgano, cada célula y cada sistema del cuerpo que necesita restauración. Es un acto de apropiación directa, tomando la medicina de la palabra y aplicándola a la zona afectada. Después de declarar los pilares del perdón y la sanidad, se continúa recitando el resto del Salmo 103 en voz alta, desde el principio hasta el fin. Cada verso adicional construye un muro de fe inexpugnable alrededor de la mente y el corazón. Al declarar que Él rescata mi vida del hoyo y me corona de favores, se anula la identidad de víctima. Al proclamar que Él sacia de bien mi boca para que me rejuvenezca como el águila, se activa un principio de renovación celular. Leer el Salmo completo refuerza el conocimiento del carácter de Dios, fundamentando la fe no en un deseo, sino en la naturaleza inmutable de aquel que prometió. La vocalización es un componente no negociable de esta práctica. La fe que permanece en el corazón es una fe potencial, pero la fe que se expresa a través de la boca se convierte en una fuerza creativa en el mundo espiritual y material. La Escritura enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra griega para salvación, sozo, incluye la sanidad y la plenitud. Al hablar el Salmo 103, se están liberando ondas de poder divino que reordenan la atmósfera espiritual, notifican al enemigo de su derrota y ordenan a la materia física que se conforme a la palabra de Dios. Una vez finalizada la declaración en voz alta, el practicante debe permanecer en silencio durante varios minutos. Este no es un tiempo de vacío, sino de meditación activa y recepción. Es el momento de escuchar con el corazón y de permitir que el Espíritu Santo selle esa verdad en lo más profundo del ser. Durante este tiempo, se puede visualizar la sanidad completada, imaginarse a sí mismo viviendo con plena vitalidad, haciendo cosas que la enfermedad impedía. Es un ejercicio de fe que ve el resultado final como una realidad presente, alineando la imaginación con la promesa de Dios, hasta que la imagen interna se vuelva más real que la circunstancia externa. La práctica culmina invariablemente con un acto de gratitud profunda y sincera. La fe no se preocupa, adora. En lugar de terminar la oración revisando los síntomas para ver si algo ha cambiado, se concluye con una declaración de acción de gracias. Se agradece a Dios no por lo que se espera que haga, sino por lo que ya ha hecho a través de la obra consumada de Cristo y lo que está manifestando en ese preciso momento. Gracias, Padre, porque por tus llagas he sido curado. Gracias porque tu palabra es verdad y nunca falla. Esta gratitud es el sello de la fe, la evidencia de que se ha recibido la promesa antes de verla con los ojos físicos.
Este proceso completo, desde la orden inicial al alma hasta la gratitud final, debe repetirse sin falta cada mañana durante 50 días consecutivos. La consistencia es la fuerza que erosiona la montaña de la incredulidad y la enfermedad crónica. Cada día es una dosis de la medicina divina, y al igual que un tratamiento médico, su eficacia reside en completar el ciclo prescrito. Omitir un día es permitir que la maleza de la duda vuelva a crecer. Perseverar durante los 50 días garantiza que la verdad del Salmo 103 no sea solo una experiencia temporal, sino que se convierta en el nuevo y permanente estado del ser, una realidad vivida de salud y plenitud bajo una alianza inquebrantable. El viaje de 50 días a través del Salmo 103 no es una travesía lineal, sino una espiral ascendente de transformación que afecta al ser en su totalidad, comenzando en el espíritu, descendiendo al alma y manifestándose finalmente en el cuerpo. Los primeros 7 días constituyen la fase más crítica, la ruptura de la mentalidad de cautiverio. Durante este periodo inicial, la batalla más feroz se libra en el campo de la mente. El alma, habituada durante años a la narrativa del dolor, al lenguaje del diagnóstico y al lamento de la limitación, se resiste al nuevo mandato. La declaración matutina puede sentirse al principio como un acto mecánico, una recitación de palabras que chocan contra el muro de la realidad física y emocional. Hacia el tercer día de esta disciplina inquebrantable, ocurre el primer milagro, aunque a menudo es sutil y pasa desapercibido para el ojo impaciente. No es necesariamente un cambio en los síntomas físicos, sino una alteración en la atmósfera interior. Una paz inexplicable comienza a filtrarse en los recovecos de la ansiedad. El miedo, que es el catalizador químico de muchas enfermedades y que mantiene al cuerpo en un estado constante de alerta y tensión, empieza a perder su poder. La autoridad de la palabra declarada comienza a someter el tumulto del alma, estableciendo un primer puesto de avanzada del reino de los cielos en el territorio de la mente. Al llegar al séptimo día, se completa un ciclo divino de perfección y descanso. La práctica de declarar el Salmo ha dejado de ser un esfuerzo para convertirse en un ancla. La persona descubre que ha sobrevivido una semana entera, no centrada en su dolencia, sino en la majestad de su Dios. Se ha establecido un nuevo hábito espiritual, una nueva ruta neuronal de fe. La confesión del dolor ha sido consistentemente reemplazada por la proclamación de la promesa. Este primer hito consolida una victoria fundamental. El creyente ha tomado autoridad sobre su alma y ha demostrado que es posible gobernar los pensamientos y las emociones en lugar de ser gobernado por ellos. A partir del 8º día, el proceso entra en una nueva y más profunda dimensión, la desintoxicación espiritual y emocional, que se intensifica hasta el día 21. Con la mente ahora más aquietada y el espíritu fortalecido, la palabra comienza a obrar como un bisturí divino, penetrando bajo la superficie de los síntomas físicos para alcanzar las raíces ocultas de la aflicción. La declaración constante de Él es quien perdona todas tus iniquidades, empieza a desenterrar amarguras no resueltas, traumas encapsulados en la memoria y fortalezas de falta de perdón que, sin saberlo, han estado envenenando el cuerpo desde dentro. Durante esta segunda fase, no es inusual experimentar una aparente catarsis emocional. Recuerdos dolorosos pueden aflorar, no para atormentar, sino para ser finalmente entregados a la cruz. Pueden brotar lágrimas de liberación, mientras el perdón de Dios, declarado cada mañana, lava no solo los pecados cometidos, sino también el dolor recibido. Es un tiempo de limpieza profunda, donde el alma se despoja de cargas que ha llevado durante décadas. Esta ligereza espiritual se traduce en una disminución de la tensión corporal, pues el cuerpo deja de ser el almacén físico de un sufrimiento emocional no procesado. Al alcanzar el día 21, un número bíblico asociado con la ruptura de fortalezas espirituales, se produce un cambio significativo. El creyente ya no solo declara el perdón como una doctrina, sino que lo experimenta como una realidad viviente. La ligereza en el espíritu es ahora palpable, y una nueva libertad interior se establece. Las raíces espirituales que alimentaban la enfermedad han sido cortadas,
y aunque algunos síntomas físicos puedan persistir por inercia, su fuente de poder ha sido eliminada. El terreno del ser ha sido purificado y preparado para la siguiente fase, la reconstrucción física. La tercera etapa, que abarca desde el día 22 hasta el día 40, es la de la renovación celular y la manifestación de la vitalidad. El número 40 en las Escrituras simboliza un periodo de prueba que culmina en una transformación radical. Durante estos días, la palabra de Dios, habiendo ya conquistado la mente y purificado el alma, satura por completo el cuerpo físico. La promesa, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas, como el águila deja de ser una metáfora poética para convertirse en una directiva biológica, que cada célula del cuerpo comienza a obedecer. Es en esta fase cuando los cambios físicos se vuelven más evidentes. La calidad del sueño mejora notablemente, permitiendo que los procesos de restauración natural del cuerpo funcionen de manera óptima. Se experimenta un aumento gradual pero constante de la energía, una nueva vitalidad que no proviene de estimulantes externos, sino de una fuente interior de vida. Los dolores crónicos comienzan a disminuir en intensidad y frecuencia, a medida que la inflamación cede ante la presencia sanadora del Espíritu Santo. Incluso la apariencia física puede empezar a cambiar, reflejando la juventud y la fuerza del águila renovada. Este proceso de rejuvenecimiento es una cooperación entre lo divino y lo natural. La palabra declarada actúa como la señal que activa los mecanismos de sanidad del cuerpo, creados por Dios, pero a menudo bloqueados por el estrés, el miedo y las toxinas espirituales. Al eliminar estos bloqueos en las fases anteriores, el cuerpo es ahora libre para responder a la orden de su Creador. Cada declaración matutina se convierte en una infusión de vida divina que repara el ADN dañado, equilibra los sistemas hormonales y fortalece el sistema inmunológico, reconstruyendo el cuerpo desde el nivel celular. Finalmente, la recta final del viaje, desde el día 41 hasta el día 50, es la fase del sellado de la alianza y la entrada en el jubileo. La transformación ya no es un proceso, sino una identidad establecida. La enfermedad ha dejado de ser un enemigo contra el que se lucha, para convertirse en un extranjero ilegal, sin derecho a residir en el territorio del creyente. La mentalidad ha cambiado por completo. Ya no se es una persona enferma buscando sanidad, sino una persona sana que vive en salud divina y resiste cualquier intento de la enfermedad por regresar. Durante estos últimos 10 días, la fe se solidifica, pasando de la esperanza a la certeza absoluta. La declaración del Salmo 103 ya no se hace para obtener un resultado, sino como una celebración de una realidad ya consumada. Es la adoración que emana de un corazón rebosante de gratitud, el testimonio de un cuerpo restaurado y una vida redimida. El creyente aprende a vivir permanentemente bajo un cielo abierto, consciente de su herencia y de su autoridad en Cristo. En el 50º día, la culminación del ciclo, no se celebra el fin de una disciplina, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. Se ha completado un jubileo personal de salud, la deuda de la enfermedad ha sido cancelada, el cautiverio del dolor ha terminado y la herencia de un cuerpo vibrante ha sido plenamente restaurada. La sanidad ha dejado de ser un evento milagroso y puntual para convertirse en el estado natural y permanente del ser, un testimonio andante de la fidelidad inquebrantable de un Dios que no solo promete, sino que cumple cada una de las cláusulas de su eterna alianza de amor. Las verdades del reino de Dios no son meros postulados teóricos, sino principios vivos y activos que se manifiestan en la existencia de quienes se atreven a ponerlos en práctica. La eficacia del Salmo 103, como decreto de sanidad, no reside en una esperanza abstracta, sino que se confirma y se sella a través del poder irrefutable del testimonio. Un testimonio no es solo el relato de un evento pasado, es una profecía para el futuro de quien lo escucha, una declaración de que lo que Dios ha hecho por uno está dispuesto y es capaz de hacerlo por todos. Estas historias, tanto antiguas como contemporáneas, son faros de luz que iluminan el camino de la fe, demostrando que la alianza de salud es una realidad tangible y accesible para todo aquel que la reclama.
Consideremos la historia de un hombre llamado Javier, un arquitecto de Valencia de 45 años, cuya vida había sido secuestrada por un diagnóstico de fatiga crónica y migrañas debilitantes. Durante casi una década, su mundo se había encogido, limitado por el dolor impredecible y un agotamiento que ningún descanso podía aliviar. Los especialistas le ofrecían un cóctel de medicamentos que solo lograban mitigar los síntomas a costa de entorpecer su mente. Escéptico, pero desesperado, se aferró a la promesa de los 50 días como su último recurso, iniciando la declaración del Salmo 103 con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pero con una disciplina forjada en la adversidad. Los primeros días fueron, en sus propias palabras, una batalla campal en su mente. Su alma, entrenada en el lenguaje del dolor, se rebelaba contra cada palabra de sanidad que pronunciaba. La voz de la razón le gritaba que era un necio, que los informes médicos eran la única realidad. Sin embargo, hacia el sexto día, notó un cambio no en su cuerpo, sino en su espíritu. Por primera vez en años, una noche durmió sin el nudo de ansiedad en el estómago, despertando no con el miedo a la migraña inminente, sino con una extraña y serena expectación. Esa paz fue la primera grieta en la fortaleza de la enfermedad. La segunda fase del viaje le llevó a una confrontación inesperada. Al declarar cada mañana el perdón de todas sus iniquidades, el Espíritu Santo trajo a su memoria una profunda herida de traición con un antiguo socio, una amargura que había sepultado bajo capas de orgullo y resentimiento. Durante días luchó con ello, hasta que una mañana, con lágrimas en los ojos, eligió perdonar, liberando a su deudor y, sin saberlo, liberándose a sí mismo. En la semana siguiente, las migrañas que habían sido su tormento diario comenzaron a espaciarse. Comprendió que el veneno emocional que había albergado en su alma había estado manifestándose como un dolor físico en su cabeza. La renovación del águila se convirtió en su realidad vivida durante la tercera etapa. La energía comenzó a regresar a su cuerpo, no de forma explosiva, sino como una marea ascendente. Empezó a dar pequeños paseos que se convirtieron en largas caminatas por la playa. Su mente, antes nublada por la medicación y la fatiga, recuperó su agudeza. Sus colegas en el estudio de arquitectura notaron el cambio, la luz en sus ojos y la creatividad renovada en sus diseños. Estaba siendo reconstruido desde adentro hacia afuera, célula, por la palabra vivificante que declaraba cada amanecer. Al llegar al 50º día, Javier no era un hombre que había sido sanado de una enfermedad. Era un hombre nuevo. La fatiga crónica y las migrañas no eran más que un recuerdo, un testimonio del poder redentor de Dios. Había entrado en su jubileo personal, no solo recuperando su salud, sino también la alegría, el propósito y la dignidad que la enfermedad le había robado. Su historia se convirtió en una prueba viviente de que el Salmo 103 no es un poema antiguo, sino una prescripción divina con el poder de resucitar vidas. Estos testimonios modernos son ecos de una verdad que resuena a lo largo de todas las Escrituras. La Biblia está repleta de relatos de hombres y mujeres cuya restauración fue activada, no por un deseo pasivo, sino por un acto de fe que se alineó con la palabra de Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de la mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, relatado en el Evangelio de Marcos. Su situación era un reflejo de una desesperanza crónica. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin mejorar sino empeorando. El punto de inflexión en su historia no fue cuando vio a Jesús, sino cuando tomó una decisión interna y la convirtió en una declaración de fe. Se decía a sí misma: si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta no era una simple esperanza. Era su decreto personal, su versión del Salmo 103, una cláusula de sanidad que ella misma redactó basada en su fe en el poder que emanaba del Maestro. Su confesión precedió a su milagro. Su declaración le dio la fuerza para abrirse paso entre la multitud y extender la mano, convirtiendo su fe en una acción que desató el poder sanador de Dios. Su historia nos enseña que el poder divino responde a la fe que se atreve a declarar y actuar. Jesús mismo confirmó este principio.
Cuando sintió que el poder había salido de él, no dijo mi poder te ha sanado, sino tu fe te ha hecho salva. Reconoció que ella había activado una ley del reino. Ella no suplicó, sino que reclamó su sanidad con una determinación audaz, demostrando que incluso en medio de la multitud, una declaración personal de fe puede establecer una conexión directa con el trono de la gracia y recibir una manifestación instantánea de su herencia. Otro ejemplo poderoso es el de Naamán, el general sirio, un hombre de gran estatus pero afligido por la lepra. Su historia, narrada en el segundo libro de los Reyes, ilustra la barrera del orgullo y el intelecto humano frente a la simplicidad de la instrucción divina. Cuando el profeta Eliseo le envió un mensajero con la orden de lavarse 7 veces en el río Jordán, Naamán se enfureció. Su lógica le decía que los ríos de Damasco eran mejores y esperaba un ritual más grandioso. Su orgullo se resistía a un mandato tan humilde y aparentemente ilógico. El avance de Naamán se produjo cuando sus siervos, con gran sabiduría, le instaron a obedecer. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? En ese momento, Naamán tuvo que tomar una decisión: permanecer en su ofensa y su lógica, o humillarse y obedecer una palabra que no entendía. Su sanidad estaba supeditada no a su comprensión, sino a su obediencia. El acto de sumergirse 7 veces, un acto repetitivo y específico, es un paralelo directo a la disciplina de declarar la palabra de Dios durante un ciclo determinado. La culminación de su historia es una imagen perfecta de la promesa del Salmo 103. Al obedecer y sumergirse por 7ª vez, su carne se restauró y volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. No solo fue sanado, fue rejuvenecido. Su obediencia a la palabra declarada por el profeta activó una restauración total. La historia de Javier, la de la mujer anónima y la del poderoso Naamán convergen en un único punto luminoso. La palabra de Dios, cuando es creída, declarada y obedecida, tiene el poder inherente de anular cualquier diagnóstico, revertir cualquier condición y restaurar no solo la salud, sino la totalidad del ser a su diseño original divino. Al cruzar el umbral del 50º día, el ciclo profético se completa, pero no como un final, sino como una inauguración. El creyente no simplemente termina un ejercicio espiritual, entra en una nueva dimensión de existencia, un estado de ser que la Biblia llama el jubileo. Es la consumación de la promesa, donde el sonido de la trompeta celestial resuena en el espíritu, declarando la cancelación perpetua de toda deuda de enfermedad y la restauración completa de la herencia de salud divina. La atmósfera que ahora se respira es la del reino de los cielos manifestado en la tierra, una realidad tangible donde la salud no es un evento esporádico que se busca, sino el aire constante que se respira, el suelo firme sobre el que se camina. La consecuencia más profunda de este viaje es la forja de una identidad inquebrantable. La metamorfosis es total. Ya no queda rastro de la mentalidad de víctima o del lenguaje del enfermo. La persona ha dejado de ser alguien que lucha contra una dolencia para convertirse en la encarnación de la salud divina. El recuerdo de la enfermedad pasada no es una cicatriz que duele, sino un testimonio que glorifica. El viejo hombre, con su afiliación a la debilidad y al diagnóstico, ha sido sepultado y en su lugar se ha levantado una nueva creación, cuya constitución celular y cuya conciencia espiritual están permanentemente alineadas con la vida y la vitalidad de Cristo. Vivir en salud ya no es un objetivo, es la naturaleza intrínseca del nuevo ser. Con esta nueva identidad se establece una fortaleza de protección divina impenetrable. El cuerpo purificado y reclamado se convierte en un santuario sellado, un territorio donde la enfermedad es un invasor ilegal sin derecho ni autoridad. Habiendo aprendido a gobernar su alma y a declarar la palabra, el creyente se convierte en un centinela vigilante de su propia herencia. Cada intento del enemigo por reintroducir un síntoma es confrontado no con miedo, sino con la autoridad de un decreto establecido, una orden de desalojo inmediata respaldada por el poder del trono de Dios. La salud ya no es algo que deba ser defendido con angustia, sino un reino de paz que se gobierna desde una posición de victoria asegurada.
Esta plenitud en el cuerpo desata una cascada de abundancia en todas las demás áreas de la vida. La sanidad no es un fin en sí mismo, sino el combustible para el propósito divino. La energía renovada, la claridad mental y la libertad del dolor capacitan al individuo para volver a soñar, para reconstruir relaciones rotas, para emprender proyectos abandonados y para servir a otros con una generosidad que antes era imposible. La promesa de ser saciado de bien se expande más allá de lo físico, manifestándose en provisión financiera, oportunidades restauradas y una fecundidad en el espíritu que bendice a todo aquel que entra en su esfera de influencia. Se ejecuta entonces la justicia divina, un acto de restitución soberana, por los años que la enfermedad devoró. El Señor, que hace justicia a los oprimidos, no solo quita la opresión, sino que restaura lo que fue robado. El tiempo perdido en el lecho del dolor es redimido con una nueva vitalidad que permite vivir con el doble de intensidad. La alegría que fue ahogada por el sufrimiento es devuelta en medida rebosante. Los recursos consumidos en tratamientos ineficaces son restaurados a través de la sabiduría y el favor de Dios. Es un acto de vindicación divina que demuestra que el enemigo nunca tiene la última palabra sobre la vida de un hijo de la alianza. En Benjamin Center, el corazón de esta nueva vida reside una paz que trasciende toda comprensión humana. La ansiedad crónica que a menudo acompaña a la enfermedad de larga duración es erradicada de raíz y reemplazada por un reposo inquebrantable en el carácter de Dios. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia consciente del Príncipe de la Paz en medio de cualquier circunstancia. El creyente ya no vive bajo la tiranía del qué pasaría si, sino en la serena confianza del yo sé en quién he creído. Este shalom divino se convierte en el sistema inmunológico del alma, protegiéndola de la inflamación del miedo y la infección de la duda. El viaje de 50 días ha transformado la relación con Dios de una de necesidad a una de intimidad profunda. El Salmo 103 ha dejado de ser un texto para convertirse en la voz familiar del Padre. A través de la declaración diaria, el creyente ha aprendido a discernir el tono de su amor, la firmeza de su promesa y la inmutabilidad de su carácter. La oración ya no es un monólogo de peticiones, sino un diálogo de amor, una comunión continua donde se comparte cada pensamiento y se recibe cada revelación. Dios ya no es un concepto teológico, sino una presencia viviente, más real que el propio aliento. Inevitablemente, la persona se convierte en un testimonio andante, un faro de esperanza en un mundo quebrantado. Su propia vida es ahora la prueba irrefutable de que la palabra de Dios es verdadera y su poder ilimitado. Sin necesidad de predicar, su sola presencia irradia la salud y la paz del reino. Su historia se convierte en una llave que abre la puerta de la fe para otros, demostrando que lo que Dios ha hecho por uno está disponible para todos. Se convierte en un portador de la atmósfera del cielo, un agente de sanidad cuyo simple toque o palabra de aliento puede desatar el poder restaurador de Dios en la vida de los demás. El ciclo de la alianza se sella en un crescendo de adoración perpetua. El mandato inicial bendice, alma mía, al Señor, que comenzó como un acto de disciplina y fe en medio de la aflicción, ahora brota espontáneamente del corazón como un río de gratitud incesante. Ya no es una orden, sino el lenguaje nativo del espíritu redimido. Cada amanecer, cada respiración, cada latido del corazón es una declaración de la bondad de Dios. La alabanza se convierte en el estilo de vida, la expresión natural de un ser que ha sido completamente perdonado, sanado, rescatado, coronado y rejuvenecido. Por lo tanto, se ha entrado en una realidad inalterable. El jubileo no es una estación, es una morada eterna. La alianza de salud, sellada con la sangre de Cristo y activada por la fe, es un pacto irrevocable, que se declare en los cielos y se escuche en la tierra. La era de la enfermedad ha terminado, la era de la salud divina ha comenzado. Esta victoria no es temporal, sino eterna, y su justicia se extiende no solo a esta vida, sino sobre los hijos de los hijos, estableciendo un legado de plenitud para las generaciones venideras. El creyente no solo ha sido sanado, ha sido comisionado para vivir
como la prueba viviente de que el reino de Dios ha llegado. Y su dominio es sobre todo. Has llegado al final de esta revelación, pero te encuentras en el umbral de tu propia historia de restauración. La arquitectura divina de tu sanidad ha sido expuesta, no como un conocimiento lejano, sino como una llave puesta directamente en tu mano. El Salmo 103, en su majestad como decreto de alianza, ya no es un texto antiguo, sino una invitación personal y urgente del Creador de tu ser. Ante ti no se encuentra una simple sugerencia, sino una encrucijada del destino, un momento de decisión que tiene el poder de alterar la trayectoria de tu vida para siempre. Es la oportunidad de pasar de ser un espectador de los milagros de otros a convertirte en el protagonista de tu propio testimonio de poder y redención. Es posible que, incluso ahora, una voz de duda intente susurrar en tu alma, recordándote el peso de los diagnósticos, el dolor de los años y la decepción de los intentos fallidos. Esa voz es el eco de un sistema mundial caído, pero no es la verdad de tu herencia. La sanidad no depende de la intensidad de tus sentimientos, ni de la perfección de tu fe, sino de la perfección de la obra consumada de Jesucristo. No se te pide que luches para ganar algo que no tienes. Se te invita a descansar y recibir lo que Él ya ha comprado a un precio incalculable. Tu único trabajo es alinear tu boca y tu corazón con esa verdad inmutable, declarando la victoria que ya te pertenece por derecho de sangre. Ante ti se extienden dos caminos. Uno es el sendero familiar, el de la resignación, donde el alma se acostumbra al lenguaje de la dolencia y el espíritu se encoge ante la aparente realidad de los síntomas. Es un camino de supervivencia, no de vida abundante. Pero hay otro camino, el sendero del águila, que te llama a las alturas. Es un camino que requiere una decisión deliberada, un compromiso de creer en la palabra de Dios por encima de la evidencia de los sentidos. Es el camino que conduce fuera del valle de la aflicción hacia las cumbres de la renovación, donde la perspectiva cambia y la vida se ve no desde la limitación, sino desde la victoria del trono de Dios. Este viaje de 50 días no es un experimento para ver si la palabra de Dios funciona. Es una declaración de que ya funciona. Por lo tanto, el compromiso que se requiere no es casual, sino sagrado. Es una decisión de hacer un pacto con tu propia alma, de ordenarle que se someta a la verdad de Dios. Te invitamos a tomar una decisión firme en este preciso instante, no mañana, no cuando te sientas mejor, sino ahora. Haz de este momento un altar y presenta tu resolución a Dios como una ofrenda de fe, declarando que, sin importar lo que sientas o veas, durante los próximos 50 días, tu voz se unirá al coro celestial para proclamar la fidelidad de su alianza. No temas, pues no emprenderás esta travesía en solitario. El mismo Espíritu Santo que inspiró a David a escribir estas palabras inmortales será tu compañero constante, tu guía y tu fortalecedor. Él es el poder de Pentecostés que anhela vivificar tu cuerpo mortal. Cada mañana, cuando te dispongas a declarar, Él estará allí para ungir tus labios y para llevar cada palabra desde tu espíritu hasta la médula de tus huesos. Cuando la debilidad amenace, Él será tu fuerza. Cuando la duda intente asaltarte, Él levantará el estandarte de la verdad en tu corazón. Confía en su ayuda, pues su mayor deleite es manifestar la gloria de Cristo en ti. Por lo tanto, en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, se declara el inicio de tu jubileo personal. La deuda de la enfermedad ha sido pagada en su totalidad. Las cadenas del cautiverio se han roto. La herencia de una salud vibrante y una vida plena es tuya para tomarla. No esperes un día más. Comienza ahora. Levanta tu voz y da la primera orden a tu alma. Bendice, alma mía, al Señor. Entra en tu nido en la roca, despoja las vestiduras de la enfermedad y prepárate para emerger, renovado y fortalecido, para volar más alto de lo que jamás has soñado, como un testimonio eterno de que Dios es fiel a su pacto.